libro de Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, capítulo 10, versículos 28, 29 y 30. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento y que ore conmigo, que le diga: Señor, habla a mi vida en esta tarde. Señor, quiero recibir tu palabra. Mi vida es tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra. Te pido, por favor, Señor, que tengas un mensaje rema para mi vida, que pueda transformar, Señor, mi situación presente, pero también mi futuro. En el nombre de Jesús, recibo esta palabra con bendición y con mucha disposición. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. ¿Puede tomar su asiento? El Señor ponía en mi corazón durante la semana platicarles a ustedes acerca de la palabra del día de hoy. La palabra lleva como mensaje el nivel de vida que Dios anhela que tengamos. Se lo voy a repetir: el nivel de vida que Dios anhela que tengamos. ¿Ok? Y quiero contarles una historia para comenzar. Dicen los científicos que si usted coloca una ranita, como la que no me dejó dormir el día de ayer, que no la encontré, si usted coloca una ranita en una olla de agua hirviendo, automáticamente la ranita va a saltar y va a correr por su vida. Lo que quise hacer el día de ayer y no pude. ¿No es cierto? Es que estuvo sonando una ranita por ahí y cada vez que yo encendía la luz se callaba. Entonces no la pude encontrar, y con la luz apagada, cuando yo me acercaba se callaba, entonces no la encontré. Y los tres estábamos ahí pendientes. Por cierto, quiero que le den la bienvenida a mi esposa, la primera vez que está con nosotros, y a mi hermosa bebé también. Nos va a estar acompañando, pero ella tiene una iglesia también, justamente a esta hora. Entonces ahí estábamos con que ya pronto se van a venir con nosotros, pero está allá, pero qué bendición que estén con nosotros. Bueno, entonces les comentaba, la ranita cuando cae en el agua hirviendo, la ranita salta y se va y salva su vida. Pero dicen que si la ranita la ponen en un agua tibia, en la misma cacerola pero sin fuego, sino que con el agua tibia, y luego le encienden el fuego, la ranita se comienza a disfrutar del agua tibia. Y mientras se va calentando la cacerola, mientras se va calentando el agua, la ranita continúa disfrutando, porque ellas tienen un sistema que autorregulan su temperatura. Pero llega un momento en donde el agua comienza a hervir, pero la ranita ya se adaptó y ya su temperatura ya no puede subir más, y entonces la ranita muere. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque nosotros como seres humanos somos exactamente igual, con el pecado, con nuestro estilo de vida, con lo que nos dicen y en nuestra forma de ser. Y les voy a poner un ejemplo. Para una persona, si una persona dice: no, yo me voy a mantener recto delante de Dios y no voy a pecar y no voy a caer en tentación. Amén, esa es su convicción, ese es su firmamento. Está bien, perfecto. Y si alguien viene, vamos a poner en el tema de la bebida, de la cerveza. Su compañero llega: ya, vamos a tomar, Miguel, vamos a tomar, que no sé qué. ¿Qué va a decir él? No, yo me he propuesto en el corazón serle fiel a Dios, no voy a salir a tomar. Pero ¿qué pasa si Miguel un día se encuentra una linda señorita y la señorita comienza a salir con él? Todo bien, pero de repente salen a comer algo y la querida amiga, que tiene intenciones de hacerla su novia, le dice: yo me voy a pedir una copita de vino. Dice ella: ¿te tomas un vinito conmigo para celebrarnos? Él dice: una copita de vino no está mal.
se toma una copita de vino. Y en efecto, tal vez no esté mal, pero poco a poco él va cediendo hasta que llega a un punto en donde él ya ha caído nuevamente. ¿Por qué? Porque se fue acostumbrando. Ahora, yo quiero decirles la primera verdad el día de hoy a manera de introducción. El pensamiento de los cristianos de hoy, el pensamiento de los hijos de Dios al día de hoy es un pensamiento equivocado. Y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de cristianos tienen el pensamiento en la mente que tenemos que ser humildes. Y a la humildad la confunden con pobreza, ¿cierto? Que tenemos que ser sufridos en el reino. Y sufridos lo traducen como personas que siempre andan en problemados. Por eso a los cristianos, ¿qué tal, siervo? ¿Cómo está? Aquí en la lucha. ¿Cuál lucha? Aquí, hermano, en la prueba. Y hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que todo el tiempo andan pasando de problema en problema. Dice la palabra que nosotros hemos sido llamados a ser de gloria en gloria. Pues no, el cristiano promedio no va de gloria en gloria, va de problema en problema. Y allá anda tocando puertas a ver quién le puede prestar. Y allá anda viendo cómo poder resolver alguna situación complicada en su vida. Nosotros oramos por ellos y pedimos a Dios que dé iluminación, pero el problema no está acá, no está en la bolsa. El problema está en su mente, porque poco a poco se ha ido orientando y se ha ido llevando a una posición en donde él cree que es lo normal, pero eso no es lo normal en ningún punto de vista. Y ahora se lo voy a comprobar. Con esta predicación, mi objetivo es que su mente sea transformada y diga: yo quiero tener un estilo de vida así como Jesús lo dijo, así como Jesús lo programó, y salgamos de ese pensamiento. Ahora, nosotros podemos creer y podemos decir que Dios nos ha llamado a tener bendición, que nos ha llamado a tener salud, que nos ha llamado a tener paz en el hogar, que nos ha llamado a ser personas con un nivel bastante bonito. Pero de querer saber, de creer saberlo a vivirlo, hay una diferencia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer punto. El primer punto es, ojo con esto, la predicación es un poquito retadora. Yo le quiero pedir que lo recibamos con un espíritu correcto. El primer punto es, tenemos que reconocer que no vivir a la altura que Dios nos ha llamado a vivir es pecado. ¿Cómo? Sí, es pecado. Mire, cuando Dios habló a mí a través de esta palabra, yo lo sentí muy fuerte, yo lo sentí bastante pesado, pero luego comprendí que era cierto. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a leer el libro de Marcos, siempre un poquito más adelante, capítulo 11, versículos 12 y 14. Marcos 11, 12 y 14. El primer punto es reconocer que vivir por debajo del nivel que Dios nos ha llamado es pecado. Pues estoy en pecado, hermano. Tal vez. Quiero que alguien se ponga de pie y lo lea así con voz de autoridad. ¿Quién? Voluntario. Si no, lo voy a señalar yo. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Gracias, hermano. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Amén. Mire qué palabra más fuerte. A mí esta palabra me confronta. A mí esta palabra me habla. Se lo voy a describir. Jesús venía predicando de aldea en aldea. Pasa a la siguiente aldea y dice la palabra que tuvo hambre. Y cuando llega a la higuera, dice la Biblia que él la vio de lejos.
y vio en ella hojas. Y cuando llegó, él tenía hambre y él quería comer. Como no encontró qué comer, maldijo a la higuera. 3 puntos bien importantes. Número 1, Dios le dio a la higuera la capacidad de poder generar fruto, así como a nosotros nos ha dado la capacidad de generar frutos. Amén. Y pasa un detalle, préstele atención a esto, por favor. Cuando nosotros no damos fruto, nos estamos portando como la higuera. Hay un detalle que le quiero que llamar su atención. Miren lo que dice ahí. Dice la palabra que no era tiempo de higos, ¿cierto? ¿Lo leyeron? La higuera pudo decir: hey Señor, pero es que no es mi tiempo para dar frutos. ¿Cuántos hemos dicho así? Y que no es mi momento, Señor. Y que no es tu momento, es el momento de Él. Y a veces nosotros nos encontramos que tenemos que dar el fruto, y Dios anda buscando el fruto en nosotros, pero nosotros ponemos ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Una excusa. La higuera pudo decir: no, es que no es mi momento. Es que es el momento de Dios. Amén. Segundo, dice la Biblia que la higuera tenía hojas, ¿cierto? ¿Qué apariencia le da eso? Que la higuera probablemente ya tendría que haber dado frutos. No era su tiempo, pero ya tendría que haber dado frutos porque tenía hojas. A veces lo único que tenemos como cristianos es una apariencia de, y la higuera probablemente tenía apariencia. Por eso Jesús se acercó. Si no hubiera tenido apariencia de fruto, Jesús no se hubiera acercado. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que no podemos, no podemos poner excusas. Y número 2, no podemos simplemente aparentar que nosotros somos algo que no sabemos. Dios nos ha llamado, tanto a ustedes como a mí, a tener ese nivel en el que Dios nos llamó. Y no podemos poner una excusa, cualquiera sea la excusa. Uno puede decir: no, lo que pasa es que estoy muy tierno en la palabra de Dios. No, lo que pasa es que con mi esposa veníamos platicando. No, es que no hay tiempo. No, es que... Y nosotros podemos decir cualquier cosa, pero Dios nos ha llamado a vivir a este nivel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tomar esa decisión de hacerlo. Claro que no vamos a ir por el mundo predicando de lugar en lugar, pero nosotros podemos llevar la palabra de Dios hacia los demás y sobre todo vivir al nivel que Dios nos ha llamado. Ya vamos a ver cómo lograrlo, ya vamos a ver cómo alcanzar ese nivel, pero nosotros tenemos que vivir al nivel al que Dios nos ha llamado. Amén. Sin excusas, sin apariencias. Tenemos que llamar, nosotros tenemos que dar los frutos a los cuales Dios nos ha llamado. Quiero llamarle su atención también a otro pasaje bíblico. Este no lo vamos a leer porque es muy largo, pero dice en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, que Jesús, nuestro Dios, le dio talentos a 3 diferentes personas. La parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Creo que todos lo hemos leído, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando le pidió frutos al que le había dado 5? ¿Qué dijo el que le había dado 5? Señor, aquí están los 5 que me diste y aquí tengo otros 5. Al que le dio 2, le dijo: Señor, aquí están 2 que me diste y aquí tengo otros 2 que me diste. Pero ¿qué le pasó a aquel que le dio solamente 1? Dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre que exiges donde no siembras, y que eres un Dios cruel, un Señor cruel. Por lo tanto tuve miedo, lo enterré y aquí está lo que te pertenece. ¿Cuántos a veces no van a dejar mentir? ¿Cuántos se sienten identificados con eso, con nosotros? A veces Dios viene a buscar en nosotros y nosotros no tenemos que compartir porque hemos tenido miedo. Y quiero llamar su atención con 2 cosas bien importantes. La primera, Dios nos ha bendecido a nosotros, pero Dios no nos ha bendecido solo para quedar nosotros con esa bendición, sino que también tenemos que compartir con otros la bendición que Dios nos ha dado.
Y si nosotros escondemos el talento que Dios nos dio, nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de recibir más bendición. Punto número 2, siempre dentro del mismo ejemplo. Cuando nosotros multiplicamos lo que Dios nos ha dado, ese talento que Dios nos dio, esa bendición que Dios nos dio, la palabra, el mensaje del Evangelio, y compartimos con otras personas, Dios automáticamente ve nuestro fruto y multiplica la bendición. Multiplica esa bendición para cada uno de nosotros, y ahí es como nosotros estamos alcanzando diferente nivel de bendición, porque es para lo que Dios nos ha llamado, para tener esa bendición. Y quiero que me acompañe, ahí sí quizás lo vamos a leer juntos. Acompáñenme por favor, vamos a leer Mateo capítulo 25 versículo 29. Este pasaje sí me gusta que lo leamos. Mateo 25, capítulo 25, versículo 29. Igual voy a pedir a alguien más que me acompañe a leerlo en voz alta, por favor. Mateo 25, versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Dice, al que tiene le será dado más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo quiero hacerle una pregunta hoy, y contéstese usted, no me conteste a mí. Pero sí se está dando cuenta que Dios castiga a aquel que no da fruto, o solo soy yo que lo ve así. Solo soy yo. Recuerden el punto. El punto es reconocer que vivir por debajo del nivel que Dios nos ha llamado es pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí está siendo clara la palabra? Dios nos ha llamado a un nivel, aquí. Y dice, yo te quiero ver aquí, Daniel. Vivir por debajo de eso es caer en lo que la higuera cayó. Es caer en lo que este hombre de los talentos cayó. Y cuando Dios nos ha llamado a vivir aquí, Dios no solo nos ha dado el mandato de hacerlo, sino que también nos ha dado las herramientas y la capacidad para poder hacerlo. Ese es el punto número 2. Quiero que me acompañen al punto número 2. El punto número 2 se llama, esto a mí me transformó la vida. Me tocó tan profundo que me hizo llorar como 2 días. Dice, tu lástima no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Yo me quedé así como, wow, es tremendo lo que Dios nos dice aquí. Acompáñame por favor, vamos a leer libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Este sí se lo quiero leer yo para leerlo y que todos lo podamos leer juntos. Dale un segundito. Mateo capítulo 15 del 21 al 28. ¿Ya lo tienen? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué dice? Pero Jesús no le respondía. Wow. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, o sea, échala, pues da voces tras nosotros. Hasta entonces Jesús se da la vuelta y le dice, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, oiga estas palabras,
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué respondió Jesús? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo creo que más claro no puede estar. Tu lástima, la lástima de esta mujer, que la hija estaba poseída, no conmovió al maestro, al creador del amor. Ni siquiera le decía, ni siquiera le daba la vuelta para ver cómo sufría la señora. Y a veces nosotros, ¿cuántos son honestos conmigo y dicen: yo he intentado darle lástima al Señor? Yo he intentado darle lástima al Señor. Ahí estoy, yo estaba llorando debajo de la regadera. Tu lástima no mueve la mano de Dios. Y es duro reconocerlo. Pero por más que nosotros nos queramos tirar al suelo y queramos echarnos arena en la cabeza, eso no va a mover la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. La fe. Yo puedo imaginarme que Jesús iba caminando y la mujer gritar y gritar y gritar, y Jesús sí la escuchaba. Y hasta los discípulos le dijeron: échala. Pero no lo conmovió la lástima. Así que basta de generar lástima. ¿Sí? A veces nos compadecemos a nosotros mismos y decimos: pobrecito de mí, yo soy un gusano de Jacob. No, olvídese de eso, que no va a conseguir absolutamente nada con eso. Al contrario, levántense en fe, levántese a una autoridad y declare la palabra de Dios en fe, porque eso va a hacer que Dios mueva su mano. Quiero llevarlo a otro pasaje bastante parecido, con bastante similitud, que es la mujer del flujo de sangre. Este lo puede leer usted, está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Quiero que me presten mucha atención acá. Yo quiero simular qué es lo que está pasando en ese momento. Jesús va pasando por uno de los callejones de Jerusalén. Los callejones de Jerusalén no son tan anchos, y hay una gran multitud que lo sigue. Si usted le presta atención, más o menos son entre 5,000 y 15,000 personas. Hay mucha, pero mucha gente siguiendo al maestro. Y se pueden imaginar ustedes el bullicio de esa gente. ¿Con cuánto la gente? Yo me imagino, si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho al maestro: Señor, tócame, úngeme, Señor, úsame. Esa hubiera sido mi petición, y yo hubiera estado hablando y hablando y hablando. O sea, y toda la gente estaba así. Toda la gente estaba pidiéndole a Dios, pidiéndole al maestro un milagro. Y Jesús estaba ahí, y él iba caminando. Quiero hacerle una consulta. Este pasaje habla de la mujer de flujo de sangre. Y quiero preguntarle: ¿a cuántos Jesús respondió la petición en ese pasaje? Solamente a una mujer. Solamente a una mujer. ¿Y por qué? Porque esa mujer se atrevió a tocar su manto. Y yo me imagino que la mujer venía detrás de Jesús gritando y pidiendo que le ayudara. Pero no fue sino hasta que tocó su manto y fue que salió poder de Jesús, que ella pudo ser sana, que ella pudo ser salva de su martirio, de su enfermedad, de su padecimiento. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe. Así que, ¿cuál es el mensaje? Este segundo mensaje: la fe es lo que hace que Dios mueva su mano para ayudarnos. No es la lástima, no es nuestra situación, no es lo que estamos pasando. A veces se nos ha enseñado como cristianos que Dios conoce todas las cosas con anticipación. Sí, es cierto, Dios conoce las cosas con anticipación, pero es nuestra fe lo que va a accionar. Así que yo quiero preguntarle esta tarde: ¿cuántos quieren vivir en el nivel al que Dios nos ha llamado, y cuántos vamos a accionar nuestra vida en fe? ¿Puede levantar su mano y decir amén? Dios nos ha llamado a ese nivel. Ahora,
quiero compartir con ustedes el punto número 3, punto final, punto más importante. Dice la palabra de Dios que Él pagó por nosotros. Acompáñenme por favor a Isaías 53. Vamos a leer todos Isaías 53. Versículo 5. Si ya lo tiene, léalo conmigo. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Yo quiero contarle una historia que primero se la escuché a mi papá, pero luego la leí en varios libros. Y cuenta la historia de un señor que él venía en un transatlántico hace mucho tiempo desde Europa hacia América. Y este señor compró un ticket, pero lamentablemente el señor no tenía suficiente dinero para comprar todo lo que valía el boleto. Así que compró el más barato que pudo comprar, lo cual le incluía una camita y la estancia en el barco durante todo el trayecto. Iban a ser como 4 paradas en Europa y luego venían para Estados Unidos. El señor lo que hizo en aquel momento fue: compró una gran cantidad de pan y compró una gran cantidad de queso y se subió al barco. Y todo lo que hacía en el barco durante los casi 47 días que tardaba el viaje en llegar a Estados Unidos es desayunar pan y queso, y se comía un trocito para que le alcanzara. Cuando ya iba por el día 30, él ya estaba, pero se puede imaginar usted, ya estaba harto. Y él lo que hacía, dicen, caminaba todo el día por el barco para no aburrirse. Casi ya llegando a los 43 días, el señor ya no se le dio y fue reportado a los encargados, a los tripulantes del barco. Y dice que lo fueron a buscar y el señor se había quedado desmayado en el camerino porque no tenía comida ya. Se lo llevaron para la enfermería, lo atendieron muy bien, y posteriormente que el señor regresó en sí, le explicaron que su boleto, si bien es cierto, era el más económico, pero su boleto cubría todo. Cubría alimento, cubría derecho a la piscina, cubría derecho a los bailes que se hacían. Y sí, es cierto, era la clase más económica, pero tenía todo pagado. Él había pagado todo. Y pasó por 44 días comiendo pan. Bueno, por 42 días pan y queso y 2 días desmayado. Y es lo que muchos cristianos estamos viviendo nosotros actualmente. El Señor ya pagó por todo en la cruz del Calvario. El Señor ya pagó por nosotros. El Señor ya pagó por nuestra salud. El Señor ya pagó por nuestra libertad. El Señor ya pagó por nuestra provisión. El Señor ya pagó por nuestra paz. El Señor pagó por nuestra rebelión, por nuestro castigo. Pero es necesario que nosotros actuemos en fe, tomemos la decisión de vivir al nivel que Dios nos quiere llevar. ¿Es un proceso? Claro que es un proceso. Yo les quiero dar, para terminar, las 3 claves que usted tiene que comenzar a hacer desde hoy para comenzar a vivir en un nuevo nivel. Y quiero, por favor, si tiene donde anotarlo, tal vez en su teléfono, o si no, quiero que se los memorice. El primero, como lo vimos, reconocer que no vivir al nivel que Dios nos ha llamado es pecado. Así que de aquí en adelante, cuando usted sienta que el enemigo le habla y le dice: tú no mereces eso, cállate, Satanás. Yo sí lo merezco porque Dios pagó por eso en la cruz. Cuando alguien venga y le diga: ¿y vos qué deseas? ¿Y vos qué soñás? ¿Y vos cuáles son tus? ¿Y vos qué te crees? No, que yo soy un hijo de Dios, un hijo del Rey, y Cristo ya pagó por eso en la cruz. Lamentablemente somos nosotros los que más nos hablamos y más nos decimos las cosas, pero no, Dios nos ha llamado, así que tenemos que vivir a ese nivel. Punto número 1, reconocer que vivir por debajo del nivel es pecado. Punto número 2,
actuar en fe. Actuar en fe. A veces las circunstancias no parecen, no se muestran, parece que al contrario nos va a ir peor, pero aún así nosotros tenemos que actuar en fe. Tenemos que declarar que las cosas van a ser bien, para bien, porque a Dios así lo predestinó para nosotros. Y número 3, tenemos nosotros que vivir una vida delante de Dios correcta. Y aquí tengo que hacer hincapié siempre en lo que hemos venido hablando, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es fundamental para vivir a ese nuevo nivel. ¿Qué es lo que sucede cuando la bendición de Dios está a punto de llegar a la vida? Del matrimonio, por ejemplo, y el matrimonio solo son guerras y problemas por pleitos internos. La bendición ya no se desata. ¿Qué pasa cuando uno, voy a poner este ejemplo, qué pasa cuando uno de hombre va a recibir una bendición financiera, pero por dentro dice, me la voy a ir a gastar con mis amigos allá? No. Si Dios va a bendecir tu vida, va a ser para que primero reciban tu familia. Y la madurez espiritual es para eso. Así que los 3 puntos: reconocer que vivir bajo el nivel no es pecado, no es correcto. Número 2, activarnos en fe. Y número 3, vivir rectamente delante de Dios. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Le vamos a decir al Señor: Señor, queremos que esta palabra que hemos recibido hoy sea una palabra que eche raíz en nuestro interior. Cierre sus ojitos y dígale conmigo: Señor, queremos declarar que esta palabra que hemos recibido hoy es una palabra de bendición, Señor, que va a echar raíz en nuestro interior. Queremos declarar, Señor, que lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor, va a ir más allá.